Buen día, joven y rumana de iglesia y amigo Nan que está siguiendo la transmisión aquí. Buen venir y feliz sábado. Buen venir a la 8 edición de nuestro estudio interactivo. Un viaje más nos está conectado aquí Nan y nos está contento. Para nosotros está un privilegio de por dentro en la casa a través de tecnología. Apreciado rumana y amigo Nan que está conectado con nosotros. Quizás vos estás mirando cierto cambio Nan de nuestro estudio y me quiero avisar vos que nos estamos haciendo diferentes cambios Nan con el propósito de presentar un mejor producto na vosso y para glorificar el nombre de Dios. Misa que vos también habéis disfrutando de nuestro estudio interactivo sábado para sábado. Y ave, no lo olvidar que nos está transmitiendo arriba de plataforma de Facebook Live y YouTube Live. Pensé, me quiero invitar a vos que la nos compartir nos programación aquí. No está justo para a nos recibir bendición aquí arriba nos mes. Sin embargo, me quiero invitar para compartir la transmisión aquí. Así que toma un 10 segundos, 15 segundos y la nos compartir nos programación. A ver, nos tiene propósito, nos tiene intención de saber más de palabra de Dios. Nos saco, nos está claro, para dentro a una jornada más de estudio de palabra. Está una bendición, apreciado romana, y seguramente Ave Mainta nos lo está bendicionando. Y me quiere introducir a los panelistas, Ave Mainta, y así nos por comenzar dentro de ambiente familiar, que Dios ha bendicionado y así nos por vai más cerca de vos con el estudio de palabra. Así que, Pastor Nan, buen día. Manera vos está reparando na mi man links inmediatamente nos tiene Pastor Ley. Pastor Ley, buen día. Pastor, buen día. Okay. Estoy contento de poder acceder a mi asiento y a veces un dimi. Okay. Pero a veces no está contento de poder compartir un estudio más de palabra del Señor. Más aquí, Pastor Ley. Y Pastor Calix, ¿cómo Pastor Calix está? Bom dia, me está contento que me tenho companheiro novo, estou preto, pero me quer... No que el compañero anterior estaba malo, pero ya está en cambio. Não, correto. Pero sempre nós está seguindo o companheirismo que nós temos aqui dentro e nós está agradecido pela oportunidade para poder compartilhar dia mais forte a palavra de Deus que está sintonizando. Aquí, Pastor Calix, quizás miembro nano, seguidor por visa, Pastor Navarro crece un tiki, pero esa aquí la parte de cambio que nos ha venido haciendo. Y Pastor, a mí saco de último día de salud, está un tema que ha habido muy relevante. Y me saco vos está fiel promotor de salud. Y te pensé que a mí me quiero invitar vos y también los seguidores de Paguac, el siguiente video que Adra está promocionando un día ya vinam para un bienestar total. Así que, apreciado, no mueve de transmisión aquí y disfrútele. Asina importante, agua da esencia de vida. Está necesario para cada célula de nos corpo. Botar o saco nos corpo está consistir entre 60 para 70% de água. Também está zorg para o transporte de nutrientes, gás, hormônio e células. Também está expulsar substância tóxica. Agora, o que é o benefício de água? A água está zorg para o cérebro por funcionar melhor. Esta ajuda a melhorar a concentração. Esta ajuda a pôr em balanço o estado de ânimo. Esta ajuda a melhorar a boa memória. E por último, esta ajuda a eliminar estresse. Água Adra está recomendado beber mais água. Nos está un viaje más aquí en nuestra transmisión y qué bendición grande que nos portin Ave Mainta de Guac o Hayasa más de Yavinam para un bienestar total de nos vida. Dankina Adra Kutanos, agencia para desarrollo y recurso asistencial Narua. Así que pastor Misaku vos va a comenzar a poner en práctica un día Yavinam, ¿verdad? Bebiendo agua y así nos porta un ejemplo na nos seguidor nam.
Querido y apreciado Rumana, que está en conectada, acorda que Ave Mainta, el número telefónico donde vos manda, vos mensaje, vos pedido de oración, vos comentario, está arriba de pantalla, el siguiente número está 661-8653. No lo olvides para poner vos comentario, no lo olvides para mandar vos pedido de oración y no lo olvides un viaje más compartir transmisión aquí. Así que Rumana, no se va a ir entrando un tiki ya de parte profunda de nuestro estudio. Y a ver, Mainta, nos quiere pedir favor, Pastor Cáliz, para iniciar con una palabra de oración. Pastor Cáliz. Sí. Láganos reza. Eterno Dios, que mora en altura del cielo, nos agradecemos un día más para el gran privilegio aquí, que nos por durante la palabra un día más, para nos por haya más conocimiento de Ibo y para nos por aplicar esa aquí en nuestra vida diaria. Sea con nos durante el estudio interactivo aquí, ayúdanos para nos por tener sabiduría y guía del Espíritu Santo, para nos por comprender vos santo palabra. Tú eres aquí, nos pedimos en el gran nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Cáliz, por esta bonita oración. Así que, Pastor Nan y seguidor Nan, nos tópico de Ave Mainta, esta manera un interrogante. Y esta visa de siguiente manera. De cómo de interpretación. Y nos texto clave para el tema de semana aquí nos lo añaden en el capítulo de Hebreo, capítulo 10, verso 6. Y esta visa de siguiente manera. Y sin fe está imposible para agradar. Para sobra es un que bien cerca a Dios, mester quiere que está. Y que está es un que está recompensa es nam que busque. Pastor Nam, mirando que tópico de trimestre aquí, tiene como propósito para enseñarnos cómo para estudiar, para comprender más el Bible. Pero el simán aquí, foral el simán aquí, nos por que tiene un tópico así interesante, que quiere mostrarnos un tools más, un germen más para nos por compa siña más de palabra de Dios. Y introducción de Esimán aquí está avisando que ahora no está leyendo el Bible, seguramente también no está percurando para interpretarle. Pero ahora para nos llegan a una interpretación segura y responsable, Pastor Nam, está avisándonos también que nos tiene que analizar cierto principio, Nam. Pero actualmente, Pastor Nam, es algo que ha venido de mi pensamiento y de mi inquietud, que tiene personas, miembros de iglesia, que ahora no está leyendo el Bible, no por comprender turcos, pero todo el lector aquí está decidido para sacar conclusiones basadas en su idea personal. Da pensé, Pastor Pablo, si vos por explicarnos un tiki más de qué esta interpretación y de cómo está mester. Pastor Pablo. Ok, Pastor, aquí una pregunta muy importante. Me toca algunas semanas atrás, en el momento que nos estaba teniendo una de nuestras transmisiones, nos mencionó que hoy via botar em uma persona que quer estudar a palavra de Deus, pero de uma maneira não cuidadoso e de uma maneira correta. Então, por lo tanto, o que está fazendo? Está tomando o texto e de caso que está tomando o texto, saque-le fora de seu contexto, então, o que não está em pretexto. Por lo tanto, é importante para compreender que a interpretação de caso aqui está importante para a enseñanza propio y el conocimiento propio de la palabra de Dios. Pero me quiero ilustrarle de una siguiente manera. Estaba en Hamburg que estaba un asesino y después alguna persona ha comenzado aquí, han avisado, pues aquí como tengo que cambiar bebida. Y en cierto momento en Hamburg aquí han avisado el Bible por cambiar bebida. Y el hombre aquí, no tiene conocimiento de la Biblia. Él simplemente toma el book aquí, él abre y pastor, netamente, ahora él abre la Biblia, él ha asumido el book de Mateo capítulo 27, versículo 5. Camino que la Biblia te dice que Judas abai y él ahorca su mes. Después que el hombre que mira el texto, él espanta, él dice, ¿de qué se trata todo esto? O sea, el Biblia te papiame de un asunto de un hombre que te mata su culpa. Então ele acerta a Bíblia back, pero depois de um minuto ela volve a abrir. E no caso que ela abre o book de Bíblia, ela quer hablar, ela chega a Lucas 10, versículo 37. Caminho com Jesus avisa, vai a si mesmo coisa. Aún mais espantador para sombrar primeiro texto te diz ele que Judas mata sua culpa, ela arca sua culpa. E de dois te diz ele que o que vai a si mesmo coisa. É homem que quer ser a Bíblia. Para o último dia ela avisa, I'm going to give it the last try.
Então, ele é o último intento e ela chega agora um outro book que está Juan 3, versículo 27. Caminho com Jesus avisa, de que texto aqui, e lo que você tem que fazer, vai assim ali. Querido Romanan, querido amigo, si el hombre que lo toma el texto aquí aleatoriamente y independientemente, él va a llegar a una conclusión terriblemente incorrecta. Por lo tanto, de con interpretación tan necesario para sombra, es tan necesario para sombra si vos no toma el texto de Biblia y mirele en su contexto correcto, vos vais a crear un pretexto. Agora, a última parte da pergunta, pastor Tabata, que é a interpretação? Me toca agora que nós mencionar algumas semanas atrás também, que nós estamos em um mundo cristiano que está usando a mesma Bíblia. Mas está botando mais a roupa igreja que está usando a mesma Bíblia para chegar a diferentes crenças. Que é o problema? O problema está a interpretação. O problema está o que nós chamamos hermenêutica bíblica ou hermenêutica teológica. Por lo tanto, para mim, por resumir a resposta aqui, interpretação significa uma tradução correta, cuidadosa, y una comprensión correcta y cuidadosa de la palabra de Dios. No llegan a diferentes conclusiones humanas, pero llegan a la conclusión que la Biblia me está dicta en el momento que voy a hacerle cuidadosamente. Ok, Pastor Lake, danke para preguntas assim amplio e assim nós por compreender profundamente de como que está a interpretação e de como está mestre. Pero pastor, me saco tu ser humano tem um passado. Me saco Pastor Lake tem passado, Pastor Cáliz tem passado. Claro. A mim me tem passado, pero algo bom que está impressionante, está gostando de passado, está com ela passa acaba. Você compreender, essa está uma satisfação grande. Pero ora tu persona tiene un pasado, pero el pasado es abordo fundamental de conocimiento cultural, que crea también experiencia. Y experiencia aquí está crea también preconocimiento de cierto, o crea también cierta expectativa de un mundo, de una realidad. Pero, Pastor Calix, ¿qué como por visanos o qué como por visan a una persona que su pasado está o su preconocimiento está afectada a la interpretación de la Biblia? ¿Cómo por ayudarnos? ¿Cómo por visa a alguna persona? ¿Y cómo por evitar que esa aquí lo estorban en el momento de interpretar? Sí. Un cosa importante para reconocer que ningún gente está acerca a la palabra de Dios con una mente baixi. Manera pastora indica cada persona está acerca a la palabra de Dios con un trasfondo, un background de diferente experiencia cultural, experiencia propia. Y es cosa que nos merece reconocer que la Biblia está un buque que está indicando la manera como nos podemos llegar a Dios. Esta es palabra de Dios para nos por guardo transformar para llegar más cerca de Él. El problema está que mes cosas que tienen una relación personal, por tanto, tienen una relación con una dama, una persona de movida, y obviamente no está dentro de una relación con baggage. Y el problema está que el baggage está causa que está afecta de cosas que no está presente en la relación nos tiene experiencia de relación anterior y que maleta que nos está creciendo, que nos den en relación aquí, nos está afectar en relación nueva que nos tiene. Dios no quiere para nos bien con nos baggage, Él quiere para nos bien manera que nos está y si nos bien con baggage, láganos bien con no un checked-in luggage, láganos bien con un carry-on, algo que está light suficiente, que está leve suficiente que nos por seguir desarrollar una relación nueva con Dios. Dios quiere para nos desarrollar algo que está nuevo con Él, quitando todos los prejuicios, todos los preconocimientos que está afectando la manera que nos está dentro en relación con Él. Esperanza que nos tiene está que Dios no halaga nosotros. Cristo Jesús avisa a sus discípulos, promete que Él va a for de tierra aquí, que Él va a mandar su Espíritu Santo para por guiarnos dentro de verdad. Y aparte, esta es importante para nos poder reconocer. Si no está dispuesto, no está pidiendo sabiduría de Cristo Jesús, para nos por guiador de la palabra de Dios, Espíritu Santo te para ayudarnos, para guiarnos y para nos por llegar a la edificación real de la Biblia. Es lo cual
interpretación está. Interpretación está realmente llegando a una edificación real de lo cual el Bible está avisando. Ok, Pastor Ashby, danke para respuesta aquí, así nos por clarificar, nos por aclarar diferentes dudas que seguramente un par de nos seguidores tienen en su mente. Así que, Pastor, algo que va a touch de contesta, llama mi atención y te pensé que me quiere punta Pastor Lake, ora Jesús a bien ribeterra, estaba teniendo un ministerio hopi bonita y definir, estaba tasar su rol a ribeterra. Y en cierta ocasión, Bible te avisa que Jesús mes asinta con su discípulo y él ha comenzado a leer y explicar la palabra de Dios. Pero Pastor Ley, ¿qué te pasa con nos hoy día de la actualidad que Jesús no está más con nos por interpretar el Bible de una manera correcta? Ayúdanos con parte. Ok, pastor, saqué una otra pregunta importante. Y a vos, querido amigo, querido hermano de iglesia, quizás vos también estás haciendo esta pregunta. El discípulo andaba en Jesús hacía la ley y no importaba un maestro que pueda explicar exactamente lo que la ley significa y pueda interpretar esa que para nos no tiene Jesús en persona. Eso que significa que nos no por comprender el Bible Santo. La gente empezaba en primer lugar, me que aseguraba que dentro proceso de lectura de la palabra de Dios, dentro proceso de aprendizaje de la palabra de Dios, vos nota vos. Cualquier cristiano sincero que acerca la palabra de Dios, con el deseo de por conocer su contenido y su mensaje, Dios lo guiaba y lo botín el Espíritu Santo para dirigirlo. Pero me que comenzar a visitar aquí. Vou digo começar a reconhecer que a Bíblia não pode escrever em idioma que eu estou utilizando dentro. Quizás o idioma preferido para ler a Bíblia dentro está espanhol, ou está pavimento, ou está inglês. E hecho está que nenhum idioma moderno aqui está o idioma original do texto bíblico. De maneira algum de nós por saber, a Bíblia originalmente foi escrita em, por lo menos, primariamente, 3 idiomas seguintes aqui. O Testamento Viejo foi escrito em hebreu, alguma parte de foi escrito em arameu, por exemplo, alguma parte no livro de Daniel. O Testamento Novo foi escrito em grego koiné, que de passo, nem sequer é grego que foi papiado aqui na Grécia. Por lo tanto, a maioria de idiomas aqui, a futuro idioma aqui, a maioria de pessoas que da Bíblia atual não está papiado nem por ler com facilidade. Pero el primer cosa que puedo comprender, por lo tanto, está, el Bible no está en el idioma que puedo leer. Pero nos tiene lo que nos llama terminología hermenéutica. Hermenéutica é arte, maneira de mencionar acaba de por traduzir e de por compreender a palavra de Deus cuidadosamente. Hermenêutica também é de nome, uma terminologia que está referindo a Deus que chama Hermes. E Deus é que estava sendo responsável para por compartir e interpretar o mensagem de Deus no povo. Por lo tanto, nós sabemos de hermenêutica, nós sabemos de interpretação de Bíblia para nós poder chegar a compreender. Pero não está interpretar a Bíblia não só com os próprios conhecimentos, com os próprios prejuízos, não, absolutamente não. Você tem que someter tudo o que você traz na mesa e permitir que o texto bíblico mais bem informado de mensagem de Deus para a vida. Ok? Em conclusão, me quero dizer que o pastor estudante sincero Jesus te diz em Juan capítulo 16, versículo 13. Mas ora que o Espírito de verdade vem, Ele guia vosso dentro da verdade. Por lo tanto, nós não temos Jesus, mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Amén. Danke, Pastor Ley, para respuesta y así nos por comprender más ampliamente de lo que realmente Jesús haga, Espíritu Santo, para así por ayudarnos a comprender más la palabra de Dios. Y ahora, Pastor, nanta un momento para nos por saludar a los seguidores, ¿no? Que nanta ansioso para así nos por saludar de momento aquí. Y me quiero comenzar saludando a una persona, no está pasora. Está mi casa, pero él la conectada, es promé persona que va a conectar, hermana Renata Sierra, hermana Dionisia, hermana Mirugia, feliz sábado, hermano Argelis Peguero también, hermana Elizabeth Colman, nos tiene hermano Raison Semeler, Víctor Miliar, nos tiene hermana Giliar, nos tiene hermana Glenis Lugo, nos tiene hermana Rosa
Castillo. Nos tiene también una persona obvia especial para mí, está hermana Cristina Tapias, nos tiene hermana Fanny Miranda, nos tiene hermana Rosa Castillo, y quizás vos vais a visar con persona está especial para pastor y no es otra persona, está mi mamá. Así que pensé me está dando un saludo especial. Oh, Pastor así Wilson. que nos tiene hermano Rudien Senji también, Pastor Lake, ¿sabes? Nos quer, me toca ahora mitad tiempo asiento, mitad tiempo responsabilidad inmenso que botin awe. Tava tinha uma persona que o hobby bia conectar para nós não mencionar seu nome. E é uma família. Esta família tweet. Tweet com nada pronunciar ele, me não sabe, pero me sabe assim com nada conectar. Steven, hermana Shirley e Justin. Nós que agradecemos por vossa sintonia, mas primitina que nós damos saludo especial, apartar momento de nossa transmissão para reconhecer com nada conectar. Pues danke para ti, família. Daqui, Pastor. Pastor Cáliz, No, ¿no quiere mi- comentar también los seguidores? Não, sempre nós está contento para mirar pessoas que está conectando. É um privilégio para pôr o que nós temos nos romanos que está conectando junto conosco. Pero pastor, le quedamos em estudo preto aqui. Sigo. Ok, seguidor, nos quiere también visa vos que nos número para vos por manda comentario y pregunta hasta pedido de oración también está el número que está arriba de pantalla 661-8653. Y aquí rápidamente también a conectarnos nuestra hermana Agustín, nuestra hermana Jill Brooks. Así que familia, por favor, manda vos pedido de oración, manda vos comentario, vos pregunta y seguramente pastor lo ayudanos para contestar preguntas. Pastor, ¿qué tal si nos está vaina un break? Amigo y Rumana, Iglesia Adventista de 7 días está preparando una serie de mensajes en un sentido de esperanza en la vida. Está pensando que de momento aquí me quiero invitar para ver el siguiente video. No está vivendo dentro de un difícil, pero Dios quiere regalar esperanza y sentido de un buen problema, de una buena crisis. El día está llegando, el tiempo está acabando. Conectar a una serie de mensajes que lo cambia por vida. De día 17 para día 23 de mayo, de cuarto pasado de 7 de noche para cuarto pasado de 8, está para escribir. Con el orador Pastor Pablo Lake. Recibí bendiciones de Dios toda la noche a través de tu dispositivo móvil o tu computer. Buscando la página de Facebook de Iglesia Adventista de 7 días na Aruba. Misión Aruba de Iglesia Adventista de 7 días. También vos poder visualizar a través del canal de YouTube Misión Media o a través de onda radial de Mega 88.1 FM. Corda, que vos poder conectar a través de tu celular o tu computer. No lo olvida, el hora de 17 para 23 de mayo, de Turcos. Dios te avisaba, te para escribir. Esperanza y sentido lo llega por vida. Rumana y amigo nada, aquí para sigue conectar con nos y nos está sigue en los estudio interactivo. Pastor nos quiere sigue estudiando más y mirando un tiki más profundo de lo que está concerniendo a los temas de Ave María. Pastor Calix, papeando un tiki de Biblia y de cultura. ¿Qué conoce por visa a una persona, Pastor Calix, que esta visa que mensaje divino de Biblia está condicionado, está limitado solamente en la cultura de tiempo donde la Biblia ha word escribir? ¿Qué conoce por visa a una persona que esta visa que la Biblia, el mensaje divino, no está más para nosotros actualmente? ¿Qué conoce por visa, Pastor Calix? Sí, lo cual está importante para reconocer que la palabra, el mensaje de la Biblia queda relevante para todo el tiempo. Nos está considerando así que cada dicho o diferente cosa que ahora mencionado en el tiempo de la Biblia tiene un trasfondo cultural que nos meses tienen en cuenta con él. Y pensando y conectando arriba lo cual que el pastor Leica mencionó, el proceso de hermenéutica está importante, el proceso de llegar a interpretación real de lo cual la Biblia está tratando de compartir está importante. Y pensé está algo que no solamente una persona ahora está leyendo la Biblia, Mester trata de por comprender que a palavra de Deus estava significada para o tempo pero Mester sabe também como para aplicar-lhe também em nosso tempo. Dus a Bíblia sempre está queda relevante, não somente para a gente que está
vivando en el tiempo, portanto Dios manda una advertencia para nós. Pero é mesmo advertencia por servir para nós, en el tiempo aqui, para nós por sinha for de experiência não que não passa dentro. Mi por visa que, por ejemplo, en el caso de Adán con Eva, no pasa de un les de desobediencia. Y desobediencia es algo que ainda está relevante, ainda nos por desobedecer Dios de una manera que está contra de su voluntad. Y pues tiene diferentes historias de Noé, de Abraham, de diferentes personajes que aparecen en la Biblia que nos por señalar de nan. A pesar que el mensaje que portaba un profeta a compartir para un cierto pueblo durante un cierto tiempo, estaba para un tiempo allá, pero también nos por mirar que el mismo mensaje por ayudarme de mi propia experiencia, mi propio camino cristiano, que me está ganando dentro. Gracias, Pastor Ashby. Pastor Ley, ¿vos por aportar algo más acerca de pregunta o el comentario con los Pastor Cáliz Ahasi? Seguro que sí. Pergunta está boa pergunta. E de verdade, hoje agora nós mira a Bíblia, nós mira que tem algum costo que agora escrevi que está passa e não está relevante para nosso tempo, está passa e está especificamente para um contexto geográfico, um contexto político, um contexto social específico. Pero la que me visa, agregando lo que o Pastor Cáliz já mencionou, apreciado amigo, todo ser humano, mesmo com o tempo atrás, está seguindo compartilhar o mesmo status e aceita status de pecador. E do hecho que nós todos seguir a pecador, o mensagem da palavra de Deus está seguir relevante para o papel de Deus salvador. E nesse sentido aqui, me por mirar a Bíblia, me por acercar a Bíblia, é mais, no momento que me acerquei, me por acerquei, na entrevista na inglês, with a sense of awe, com sentido de assombro, para mirar que aún miles de anos atrás, maneira nossa papel em alguma transmissão anterior, 40 autores, 1500 anos para dura, para vir junto a 66 book a junta sigue papia diretamente no coração do ser humano. Por lo tanto, porta tem certo contexto não específico, cultural, etc. Pero no status, está querida é mesmo status de tempo allá, pecador não de necessidade de gran Salvador. Gracias, Pastor Lake. Pastor Nan, sigue entrando comentarios y comendamentos para nosotros. Así que me quiere sigue comendando a nuestra hermana Mili Gruñón. Esta visa feliz sábado, Román, un cordial saludo. Nos también para nuestro hermano Alfred Letán. Feliz sábado, Señor. Perdón, feliz sábado. Hermana Alcidra Jansen, un fiel seguidor de nuestro sábado. Feliz sábado, Señor. Drama, su bendición riba cada un divoso. Hermana Mena Sambo, hermana Ligia Lino, hermana Ivonne, hermana Shirley Ashby, según mi está Román y Pastor Calix también, así que los mamá de Pastor Calix, los hermanos Gilberto Lugo, también feliz sábado romana, hermana Tania Núñez también está vinando, conectando con nuestra transmisión. Así que danke na vosso comentario, danke na vosso apoyo para estar siempre conectado y apoyando el ministerio aquí. Pastor Nam, ahora nos está el mensaje o el propósito de la palabra de Dios, Dios te avisa que quiere darnos conocimiento nuevo, quiere presentar su amor incondicional en su yunam, recordando que está en estado celestial. Pero tin viaja el ser humano, ahora está en la palabra de Dios, esta lesa cierta cosa, esta descubrir que tem verdade novo e el amor de Deus lá nos visa de uma maneira literal, de uma maneira clara. Que nos por visa uma pessoa que está lesa, pero todo está resistir na verdade não é. Que nos por visa uma pessoa é. Qualquer pastor. Sí, está una realidad triste, Pastor Wilson, que después que una persona escucha de hecho que tiene un Salvador, que está buscando para salvarle, pues la gente sabe aquí,
Bible porting hopi tema nan. Quizás tema nan que você não tá compreender. Quizás tema nan que você tem que outra pessoa, quizás para ajudar a compreender. Pero o tema principal de Bible tá querendo tema simples, tema claro e tema direto para abo. E aceita que o Bible é carta de amor. Salvador tratando de reconciliar su mês com su yunang, su criação, com a distanciar ng mês fora de. Pero qual é a razão, bota ponto mês para qual apesar de uma oferta assim bonita, apesar de mensagem assim sublime, assim maravilhoso, tem gente que está rechazando. Well, Pastor Wilson, não tem que dar outro de simplesmente visa que essa aqui está devido na palavra de 4 letras E, picar. Não é picar que ela dá o pia picar P, não. Não é picar E. É grande intruso do plano perfeito de salvação, o plano perfeito de criação de Deus, que depois me será instituir plano de salvação depois que o ser humano peca. Por lo tanto, a razão para qual tem gente que lamentavelmente está rechazando, está alejando na mesa fora de mensagem tão sublime aqui da Bíblia, está picar. E picar está criar, está produzir certa coisa. Picar está produzir orgulho no coração do ser humano. Picar está produzir auto-engano no coração do ser humano. E no momento que você entra em uma categoria aqui, esse babo está distante de Deus, esse babo para desobedecer Deus, esse babo para portar uma certa atitude que você vai alejado de Deus e sua mensagem de salvação. Por lo tanto, se há uma pessoa que abre a Bíblia e cada vez de novo Deus está papiando na bom coração, a Bíblia te avisa, não hace o coração duro. Permitir Deus dentro da vida, permitir Ele tocar a alma e permitir que a mensagem transformar a existência. Aqui, Pastor Ley. Pastor Cáliz, ¿qué dá perspectiva acerca de tema aqui, de que uma pessoa está lesa, pero todo que está resiste? ¿Qué dá perspectiva, Pastor Cáliz? Mita quer que algum dia ora nós temos ideia nos pensamentos de quem Deus está. Portanto, seguramente Deus está Deus de amor. E pensamento não está dentro da Bíblia. E tur hecho, tur acto que Deus faz, que portanto não está mostra, demonstrar seu amor, não está trata de rechazar esse. Mas sobre nós não aceitar que, apesar que Deus é Deus de amor, portanto também é Deus de justiça, Deus que começa a executar sua santa vontade, ora é necessário para demonstrar que Deus tem seu limite. E pensei é importante para reconhecer que Deus não pode guardar limitar na de seus atributos não só. Sim, é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. E também é Deus que pode fazer milagre. E, portanto, você quer, de um mente científico, você quer que o mundo que agora criar com o Big Bang, de processo de evolução. Pero realmente, ora você mira na Bíblia, você mira outra história de criação, em qual você mira que Deus, com sua palavra, cria o mundo aqui, criatura que nós miramos no mundo aqui. E Deus tem a habilidade de fazer isso sobre esse Deus. E se nós acercar a palavra de Deus com pensamento, que Deus não pode fazer milagre, Deus não pode criar mundo, Deus não pode, Cristo não pode canar riba água. Essa é a coisa que está limitar o poder de Deus e está bem principalmente para sobre nós querer que Deus tenha seu limite não. Para sobre nós não por viver em um mundo como creyente pensando que nós por limitar Deus ou que nós é um que hasta cria Deus. Para sobre que nosso próprio pensamento não nós por chegar a criar Deus que não existe, Deus que não tem a palavra de Deus, Deus que está uma criação de nosso próprio pensamento. Ok, Pastor Nanda, aqui para o comentário assim profundo. Quero mesmo, Pastor Nanda, que em conclusão nós por visa que Deus, seu propósito está para salvar o ser humano. Não está humanidade com o gordo perdido, pero todo, ela manda suyo para rescatar-nos. Quero mesmo que está de parte de nós, parte já está queda de nos man para nós por decidir se nós está aceptar a salvação ou não está aceptar a salvação. Pensei, querido Romana, querido amigo Nan, que está siguiendo a transmissão aqui, não duda para Biden en profundidade da palavra de Deus e assim dor de tools de interpretação, nós por ganhar mais de amor de nos Deus. Pastor Nan, nós está chegando ao final de nossa transmissão Ave Maria, algo que sempre quizás nós está sentindo tique triste, pastora, nós não quer vai, nós não quer sair fora
pastor de casa nos romana y seguidor nam, pero pastor nam, mirando que nos tem quizás un par de cosas para papia ainda, me quer punta lo siguiente, pastor Ley, me saco el tema central de la palabra de Dios está salvación. Dios quiere salvarnos y también compa está salvo. Pero pregunta pastor Ley está de cuánto es importante no solamente interpretar palabra de Dios de una manera personal, sino también a nivel eclesiástico. Kiko pastor Ley por avisarnos acerca de eso aquí. Ok, por mim, a Gami trata quizás para sungu portar tinha pergunta de Kiko te eclesiástica, of Kiko ta significa a palavra aí. Eclesiástica também foi a palavra grego eclesia, que significa iglesia. Por lo tanto, nós está papeando arriba Kiko, o mensaje de salvação, Kiko, a importância de interpretação tem dentro do contexto de iglesia mes. A Gami começa a dizer aqui, mescos que salvação é importante, o mensagem de salvação é importante para nós compreender a nível personal, para tem efeito, tem uma consequência se nós não compreendemos para nossa salvação personal, é mesmo coisa no que diz também de igreja. No momento que a igreja não interpretar corretamente a mensagem de Deus, o conteúdo bíblico, a igreja também tem corre o risco de por perder o grande regalo de salvação. Pero lo que visa é duas consequências mais terríveis, quizás mais profundo, se nós não interpretar a Bíblia corretamente. Tem de a igreja, lo tá dois aspectos. É aspecto missiológico da igreja e aspecto doutrinal. O que nós estamos pensando? Nós estamos pensando que uma igreja que não compreende bom o texto bíblico, não interpreta ele usando a mesma Bíblia para interpretar o mês, comparando o texto, mirando um texto, vendo quizás um mais adiante, mais atrás, mirando o capítulo completo, não busca nenhum outro credo, nenhuma outra fonte que não tem autoridade por interpretar a Bíblia. Por a Bíblia mesmo se nós não fazemos aqui no contexto da igreja, nós lo está afetando a efetividade de nossa missão e também a harmonia de nossa doutrina. A igreja adventista tem 6 doutrinas. E, por exemplo, uma doutrina é a eclesiologia, netamente o que nós estamos mencionando, a soteriologia, nós podemos hasta de de evento no último dia, com a escatologia. Tudo isso aqui não é doutrina, mas fora de não, está sali 28 crenças fundamental. Cada de creencias aqui, para querido amigo de igreja, tá bom para compreender, a igreja está chegando a depois de por estudar cuidadosamente o que nós estamos papiando de interpretando cuidadosamente a Escritura Santa. Se a igreja não faz isso, e by the way, tem beto uma anos para a igreja compreender tema central da Bíblia, prometo a ser uma crença fundamental. Se a igreja não faz isso, nós está correndo risco de estar não efetivo de nossa missão e de ter distorcionamento de nossa doutrina bíblica. Importante, pastor Ley, por respuesta, pastora, de alguna otra manera, aunque me quiera interpretar la Biblia de una manera personal, me está obligado para también interpretar a un nivel eclesiástico. Pastora, esa está depende de la efectividad de la misión que Jesús ha donado un día. Pastor Cáliz, ¿qué perspectiva acerca de la interpretación, no solamente personal, sino también a nivel eclesiástico? Sí, es importante para reconocer que nuestra forma parte de nós como é parte de culpa de Cristo Jesús. Nós como ser humano, Cristo não llama nós para formar parte de processo, caminho de cristianismo solitário. Nos aguardo chamar para formar parte de uma igreja, culpa. Junto como é culpa de Cristo, nos chega na uma interpretação sana para a palavra de Deus. É parte importante de essa aqui tá que não porta minha interpretação só, é mesmo nossa interpretação. Nós bem juntos, nós razonar juntos, nós trata de por chega na edificação real de lo qual Deus está compartilhando conosco. Pensei como igreja, nós está querendo uma posição que sempre está queda abrir, que nunca nós está chegando a uma posição que está queda clave. Pensei, nós está chamando canon abrir, que tem sentido que uma igreja, grupo por seguir desenvolver seu conhecimento de palavra de Deus tempo tras tempo.
portar después de aquí un 10 o 5 años, nos está llegando a un comprendimiento más amplio de una cierta creencia. Y nos necesitamos abrir como creyentes para por WAC de en mes un Bible y reconocer portar que nos no comprendele de una buena manera de el pasado. Pensé, no está solamente importante para tener una posición personal, ahora nos está interpretando el Bible, pero como iglesia nos llegan a una interpretación común para edificación real del Bible. Aquí, Pastor Ashby, para aportar más acerca de parte de interpretación, no solamente personal, sino también a nivel eclesiástico. Pastor, mirando que aquí está un estudio interactivo, nos tengo que comendar, nos tengo que saludar a seguidor que está mandando su comentario, pero prometo comendar, me quiero invitar a vos para preparar en un minuto una conclusión chiquito y una invitación para los rumanos y amigos jóvenes que están siguiendo nuestra transmisión para así por hacer un buen uso de tools que Dios está presentándonos en el estudio interactivo aquí. Así que nos está saludando nuestra hermana Francesca, feliz sábado, hermano Johnny Miguel, feliz sábado for de Holanda está comendándonos. Danke para el apoyo y danke para conectar con nosotros. Hermano William Sánchez for de Chile, amigo William Sánchez, danke para estar con nosotros. Hermana Katy Sierra for de Colombia, danke para estar conectar con nosotros también. Hermano César for de Perú, feliz sábado también para los hermanos César. Nos tiene también Pastor Margareta for de Corsao. Pastor Margareta, danke para conectar con nosotros y un comendamiento también para vuestra familia. Apreciado Rumana, apreciado amigo joven que está conectado con nosotros, nos está llegando al final de nuestro estudio interactivo, pero está pensando que nos quiere visa nos pastor, de una oportunidad a nos pastor para en un minuto darnos una conclusión y una invitación para lo que trata de nuestro estudio sábado para sábado. Pastor, el tiempo está divoso. Sí, para clausurar con un minuto de palabra, me quiero compartir que como ser humano, del estado que nos está actualmente de picar, nos merece reconocer que ahora nos acerca a la palabra de Dios, nos está acercando para tener una relación con Él. Pensé, Dios aprovee su palabra y quiere para nos formar parte de no un monólogo, pero un diálogo junto con Él. Y pensé, ahora la compartir su palabra y quiere para nos por compartir back, nos papia con Él, nos por tener discusión y conversación que nos merecemos con Él cada día. Y ahora nos acerquemos, nos merecemos reconocer que nos estado de picar está afectado de manera que nos comprender hasta quién está, que con su palabra avisa, el contexto original también. Y pensé, ahora que nos estudia la palabra de Dios, siempre nos se trata de acercarle de una manera, pidiendo sabiduría y guía del Espíritu Santo, pero estudiando de una manera sistemática. No tomar un texto aquí o tomar un texto allá, pero una manera sistemática para nos por realmente llegar a la edificación de diferentes creencias, diferentes posiciones, para lo que el Bible te da como principio. Aquí, Pastor Ashby. Sí, hoy nos estudia en verdad un mensaje o un tema muy importante. Y personalmente me espero que abo assim a hope for DJ e que por agora também buscar a maneira de aplicar a dentro da vida. Pero me quero saber que em conclusão, o tema que nós estudamos está de com mestre de interpretação. E me quero saber de maneira hope resumir, querido amigo, hasta Román de Iglesia. Dios tiene un mensaje pavo y su mensaje está para salvarlo. Dios tiene un mensaje pavo, su mensaje está para que rescatarlo. Dios quiere lo mejor pavo, bote cosas más preciosas que tiene aquí en el planeta Tierra. Por lo tanto, ahora voy a abrir Bible, ahora voy a acercar Bible. Quizás lo voy a en algún texto que lo bisabo verdad y coloquialmente nos avisa que nos gusta, ou bibiata ora bisa que gente não te gusta, outra pessoa bisa na verdade. Pero ora vou abrir Bible e vou mira quizás bo defeito não, vou mira quizás algum coisa que vou ter cambio de vida. Não corre fora da Bíblia, mas bem permitir que o mensagem aqui pode ter efeito positivo dentro da vida e ora a Bíblia para cumprir sua função. Me quer saber que na final do dia Juan 8:32 te avisa que lo vou conhecer é verdade e é verdade
verdad lo hacemos libre. Por lo tanto, querido amigo, amiga, hermano de iglesia, hoy nos estudia un tema que nunca más vos podemos olvidar. Dios quiere salvarnos y no quiere para mal comprender el mensaje bíblico. Está aquí Pastor Pablo también para conclusión aquí, Pastor Ashby. Nos llegan a nos final de nuestra transmisión, mirando que tu cosa guardo abarcar de una manera responsable. Y así, querido Rumana, querido amigo Nam, nos tiene diferentes tools nante aquí para nos por vaina de palabra de Dios, sin perjuicio, sin preconocimiento. Y solamente aceptar la voluntad de Dios para nos vida y así nos lo está salvo también. Así que nos quiere, prometo que nos está cerrando, me quiere saludar un par de amigos Nam que a comenzar también, manda su comentario, no lo olviden el número que está arriba de pantalla 661-8653, le haga pedido de oración, le haga comentario, le haga preguntas y seguramente de una manera oportuna y personal nos lo acerca a vos. Nos quiere saludar también nos hermana Jorle Cervantes de Colombia, nos hermano Joseph, esta visa feliz, bon sábado, nos hermano Damari, también por de Iglesia San Nicolás, nos hermana Diana, también nos tiene aquí nos hermana Juanita, feliz ya sabra, hope y bendición esta visa de nuestra hermana Alin Bobzi. Así que nos quiere una danki también a vos para vuestro apoyo, vuestro soporte y también para estar conectado con nos sábado para sábado. Pero no olvidar, no solamente esa familia, el propósito está para nos por comprender la palabra de Dios y por aceptar manera Dios quiere para nos por aceptar y así nos porta salvo. Querido Romana, querido amigo Nam, de manera aquí nos quiere cerrar con una oración y así nos está llegando ya a los final de nos estudio interactivo. Pastor Lake, por cerrar con nos con una oración. Láganos reza. Querido Dios, que está en el cielo, hoy nos te agradecemos inmensamente por tu palabra. Cada semana estaba una bendición estudiar interactivamente con la audiencia virtual. Pero hoy, Señor, el tema un día más a tocar nuestro corazón. Mira la importancia de poder comprender el mensaje bíblico. Hope campanha quizás, Senhor, agora se contra o mensaje aqui. Pero a palavra ainda há contra todo viento e corrente está para firme. Para ver na tua gente que tem Deus que existe e quer salvar e quer resgatar. Ajuda e amigo que escuta e a participar. Ajuda e irmão de igreja que está batalhando em sua fé cristã. E que cada de nós, na final do dia, por ver isso que é verdade, se nos livre e pronto nos lo por disfrutar agora de Jesus, que está é centro total e firme de inteira escritura. Danke, Senhor, por bendicionar-nos, dirigir-nos, continuar a estar conosco, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amén. Danke, Pastor Nampa, acompañarnos durante nuestro estudio interactivo. Y Romana, me quiere duna o informar cierto anuncio que está arriba en nuestra agenda. Y prometo que también me quiere una palabra de agradecimiento a cada integrante de nuestro equipo, con su esfuerzo personal, con su dedicación, nos logra transmisión aquí. Así que nos tiene el siguiente anuncio y no lo olvidar que un rato pasa aquí, de un rato, de un hora de mainta, nos tiene mensaje espiritual titulado Fidelidad en tiempo de crisis. No perderle. De YouTube y Facebook también lo está transmitir. También nos tiene programa a tarde 4 p.m. programa de orientación espiritual Mundo Adventista. Y seguidamente 5 horas de la tarde nos tiene Juventud Activa na Aruba con un tema titulado Gis Relax. Así que no perderle, si vos quieres saber más de Kiko está Gis Relax, no perderle 5 horas p.m. en esta conexión. Y no siendo más, para el próximo semana nos tiene un programa, nos tiene una agenda sin agenda y programación y por el día 5 de mayo, ya viernes, comenzando 6 horas de p.m., nos está comenzando nos congreso de familia titulado Familia Saludable. Seguramente nos lo ciña más conocimiento, más información de cómo alimentar nuestra familia. Y seguidamente, ya sabrá, de manera de costumbre, nos estudio interactivo cuarto pasado y 9. Seguidamente, próximo ya sabrá, 6 de mayo, nos tiene un culto especial for de Miami, una sede principal de Iglesia Adventista,
onde mais de 40 países nan lota conectar ella sabra ella. Así que hasi plan para estar conectar conosco. Tá pensei que me quero invitar você para o seguinte vídeo e assim nos está despedir de Bolsonaro. Ahora com saludo fraternal por el estudio de Misión Aruba y queda de bendición la nos sigue disfrutando el resto de sábado aquí. Queda de bendición, apreciado Rumana. Queremos estar más cerca de ti en medio de la crisis. Por eso te invitamos a vivir una experiencia renovadora compartiendo esperanza este sábado 16 de mayo a las 11 de la mañana hora Miami, disfrutando de nuestro culto interamericano Hope at Home, Esperanza en Casa. Todo el territorio de Interamérica en alabanza y adoración, con una programación enriquecedora e inolvidable a través de webcast.interamerica.org. Hope at Home, Esperanza en Casa. 16 de mayo, 11 de la mañana hora Miami. Conéctate y únete.